Bueno, mi nombre es Yaisa Gómez, yo soy licenciada en Derecho. Mi directora de tesis es la doctora Carolina Mesa Marrero. Trabajamos dentro de la amplitud de este programa de doctorado de Islas Atlánticos en la rama de la ciencia jurídica. En concreto, trabajamos en el derecho de sucesiones, que se trata de una materia inserta dentro del derecho civil. El derecho de sucesiones tradicionalmente ha sido una materia con muy pocas alteraciones. Sin ir más lejos, la última gran modificación que hubo es en el año 1991. Gran modificación. Entonces, es una materia que se ha quedado muy arcaica y ha tenido unos cambios que simplemente han sido de hechos muy concretos y no una modificación de calado, es decir, que cambie incluso el sentido de mucha de la normativa establecida. Sin embargo, la doctrina manifiesta desde hace muchísimo tiempo la necesidad de que se produzcan cambios importantes, porque se empieza a observar que el derecho de sucesiones está muy detrás de la realidad social. Es decir, actualmente existen muchísimos cambios de tipo sociológico, de diferentes formas de actuar en la familia o incluso de las relaciones familiares, y se percibe que el derecho de sucesiones pues no va de la mano de la sociedad, lo cual es un problema porque el derecho, pese a que siempre va detrás de la realidad social, tampoco puede ir tan detrás de la realidad social. La mayoría de la doctrina manifiesta un aspecto en concreto que entiende como uno de los más problemáticos, y es que existe un gran envejecimiento de la población. Esto conlleva un aumento de la esperanza de vida, pero es que este aumento de esperanza de vida en muchísimas ocasiones supone que no solo se viva más tiempo, sino que se viva más tiempo conviviendo con diferentes tipos de enfermedades en concreto de tipo, en este caso de tipo psíquico, como pueden ser las demencias en sus diferentes variantes, y en concreto el Alzheimer se cita por parte de la Organización Mundial de la Salud como una de las grandes enfermedades de las que deberíamos empezar a tomar medidas. Todos estos cambios, sumados a otros que antes nombré, como es por ejemplo el cambio en los tipos de familia, diversidad en los tipos de familia, nueva configuración de sus relaciones, así como por supuesto la incorporación de la mujer al mercado laboral, ponen de relieve alguna problemática que son en torno a las relaciones familiares, y en concreto en el derecho de sucesiones el testamento se configura como el acto en el que se expresa la última voluntad de una persona. Entonces, en estos testamentos se empiezan a observar que existen como muchas explicaciones sobre determinados aspectos, como es por ejemplo quién ha cuidado a una persona durante su vejez. En muchas ocasiones podemos observar en las sentencias que se empieza a poner de manifiesto que una persona que quizá ha convivido durante 15 o 20 años con enfermedades, ya sea con dificultades para la movilidad física y por tanto una persona dependiente, como en otros casos como con demencia, que necesita de una persona que lo cuide. Antes eran las familias las que realizaban en la mayoría de los casos esas actividades, y en concreto la mujer. Pero hoy en día esa circunstancia va cambiando y empiezan a aparecer la figura del cuidador, y no siempre el cuidador es una persona de la familia. A veces el cuidador es una persona profesional, un enfermero, una persona titulada, un auxiliar que ayuda en esas labores. ¿Qué pasa? Que la persona, cuando en ese acto de última voluntad quiere manifestar cuál es su última voluntad y su último parecer. Y se observa que muchas veces se intenta ceder bienes o realizar determinados regalos a esos cuidadores. Y empieza a observarse la problemática de que la ley no regula en ningún caso ninguna relación del cuidador y el cuidado en los actos testamentarios, es decir, no existe ninguna figura jurídica en concreto que permita realizar tales actos. Eso genera inseguridad jurídica para ambas partes, para la persona que ha fallecido en cuanto a que su voluntad podrá no verse cumplida si sus familiares han impugnado el testamento. Y los familiares muchas veces impugnan los testamentos porque se entienden perjudicados, es decir, si una persona que tiene 3 casas, vamos a poner por ejemplo, y tiene 3 hijos, pues los hijos dan por hecho que será una casa para cada uno. Sin embargo, cuando esa persona en el acto de última voluntad decide favorecer al cuidador, la persona que a lo mejor ha estado a su lado en los últimos 15 años cuidándolo, o quizá ofreciéndole mucho más con trabajo, compañía, pues bueno, un poquito como incluso de afectividad, pues quizá esa persona en su testamento decide darle alguno de los bienes a esa tercera persona, al cuidador. Claro, la familia, cuando se producen tales hechos, pues trata de impugnarlo, alegando en ocasiones que existía una demencia de la persona en el momento en que realizó el testamento, o bien que el cuidador se ha aprovechado de la vulnerabilidad de esa persona en dichos momentos. Empiezan a sucederse todos
Esos aspectos que, claro, la persona ya fallecida no se le puede preguntar cuál era su intención, y todo eso pasa en un momento en el que encima, claro, los familiares al impugnar esos testamentos retrasan incluso en muchísimas ocasiones unos repartos de la herencia, división de la herencia, y eso genera problemas ya no solo en la familia, sino muchas veces frente a terceros, acreedores, personas que quizá pues tuvieran alguna deuda contra esa herencia. Entonces, nosotras entendimos que todos estos problemas deberían empezar a ser resueltos por el derecho civil, es decir, debe empezar a existir alguna figura jurídica o algún elemento que permita dar seguridad a las personas que realizan un testamento y puedan legar determinados bienes o lo que ellos consideren a favor de estos cuidadores. Todos estos problemas hemos visto que existen en algunas comunidades autónomas que en su derecho foral propio, Canarias no tiene derecho foral, sí han regulado estas figuras jurídicas. Entonces lo que queremos es estudiar las figuras jurídicas de los derechos forales que sí las regulan, por ejemplo el derecho foral gallego o el catalán, para poder estudiar y observar cómo lo han hecho, qué es lo que han tenido en cuenta y quizá tratar de extrapolarlo al derecho civil general, que es en el caso que se aplica en esta comunidad autónoma de Canarias, y poder saber si las soluciones que han ofrecido pues han sido útiles o no han sido útiles y se pueden mejorar. También queremos realizar un estudio de derecho comparado, porque existen países como Alemania e Italia, entre otros, pero por citar tan solo dos, que sí regulan las relaciones del cuidador y de la persona cuidada en el acto testamentario, y son regulaciones que ya llevan la alemana desde el año 2006, si no me equivoco, y ha solucionado muchísimos problemas que en este caso nosotros todavía seguimos observando en la sentencia. Entre varios de los objetivos que hemos decidido tener en cuenta, además del derecho, estudiar el derecho comparado y estudiar también los derechos forales que existen en España regulando esta tipología, esta figura jurídica, es también conocer bien no solo la figura del testador, la figura del cuidador, y estudiar sobre todo el contexto social en el que se producen todas estas cuestiones. También queremos analizar la jurisprudencia y la doctrina, porque al no haber ninguna norma jurídica que regule esta cuestión, nos estamos basando en lo que la doctrina y el Tribunal Supremo, las audiencias, han estado manifestando en sus sentencias. Dentro de la metodología, yo no sé si aquí hay alguien de la rama de ciencias jurídicas, pero sí, no hay nadie de ciencias jurídicas. Bueno, pues nosotros no utilizamos ni métodos cuantitativos ni métodos cualitativos. Estaban Santiago y Pedro. Pedro es notario y Santiago hace una cosa de fiscalidad. Ellos me entenderían que usamos la revisión bibliográfica. Nuestra forma de realizar las investigaciones es a través del estudio de la documentación existente, ya sea a través de libros o a través de manuales, a través de otros estudios anteriores, y tratar de, a través de su estudio, realizar pues una nueva visión, pero de lo ya existente. Esa es la metodología que se emplea en ciencias jurídicas. Aún así, intentaremos aportar algo novedoso, que tenemos la intención de realizar alguna actividad en la que intervengan otros agentes, por ejemplo del ámbito de la psicología, para tratar de dar una visión más multidisciplinar a este asunto. Con respecto a las tareas, nos marcamos diferentes tareas para realizar en el tiempo que llevamos con este proyecto. Lo que pasa que, no se han podido cumplir todas, evidentemente. En un principio, destacar que el derecho de sucesiones es una de las partes del derecho de las más complejas, con figuras jurídicas muy complejas y muy antiguas, lo que todavía provoca que para poder llegar a un punto de comprensión de una figura hay que realizar muchísimas actividades previas. Entonces hemos realizado en un primer lugar un estudio general del derecho de sucesiones para realizar una aproximación a varias figuras jurídicas para comprender teorías, conceptos y caracteres generales. De ello hemos realizado unos apuntes para poder consultar cuando vaya a lo largo del tiempo, cuando algunas cosas pues parezca que queden un poco como dubitativas, poder consultarlas. También hemos realizado a estas alturas un estudio más concreto de determinadas figuras jurídicas que creemos que tienen mucha relación con el tema. Pero la tarea que no hemos podido cumplir es realizar a esta altura un esquema más concreto de cuáles serán los pasos siguientes a realizar, ni tampoco tenemos una hipótesis fija, determinada ya para poder realizar las argumentaciones, sino todavía se ha quedado una fase un poquito previa. Y esto es todo. Muy bien.